Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otra de la serie de entrevistas que realizamos con todas las noticias relacionadas al coronavirus COVID-19. Nos encontramos con el secretario de Salud, Lorenzo González. Saludos secretario, ¿cómo se encuentra? Saludos a ti, saludos a Puerto Rico. Gracias a todo bien. Qué bueno. Secretario, entendemos que salió negativa su prueba molecular de COVID, así que qué bueno. Quería Gracias. preguntarle, usted se hizo esa prueba ayer y ya esta mañana estaba el resultado. ¿Eso es así de rápido para todo el mundo? ¿Eso es porque usted, el secretario, fue fast track? Bueno, fue fast track. Acuérdense que yo soy responsable también de garantizar que la gobernadora, la primera ejecutiva del país, esté saludable y ya tuvo contacto conmigo de la misma forma. En el transcurso de esta semana yo me reuní con muchos de los secretarios. Así que sí, fue fast track. Yo cuando llegué al departamento me hice la serológica, fueron negativas, y entonces me cogieron la muestra en ese mismo momento, yo diría como las 11:30, y entonces de madrugada me dieron el resultado y yo se lo comuniqué a la gobernadora y también a todo el grupo ejecutivo, a todos los subsecretarios, a todas las personas con que estuve, porque yo sé que tenían ansiedad, inclusive muchas de las personas con las que me reuní esta semana para discutir la apertura, ¿verdad? La reactivación de la economía, que incluían personas de la economía, que también le notifiqué. Inclusive aquí en el edificio donde yo vivo, hablé con el director de la Junta de Condóminos para darle la copia. Inclusive le dije si tenían que ponerlas ¿sabes que las ponen en los elevadores? Sí. Para que la gente se sintiera tranquilo, porque la realidad es que produce ansiedad. Pero sí, me la hicieron un poquito más rápido que las personas, ¿verdad? Que en la comunidad, porque yo tengo la responsabilidad de comunicarle a la gobernadora, que es la primera ejecutiva, y garantizar que su salud también esté en control. Tengo una duda técnica. Su contacto con la persona que se identificó, que lo identificó en el rastreo fue lunes. La prueba se hizo ayer jueves. ¿Ya se detectaría un contagio? Por eso es que hicimos la serológica, que en teoría debía ser negativa, pero nos da una base. Y por eso fue que me hice la prueba inicial, que es el cuarto día, así que por eso me quedé en casa para volverme a repetir. La recomendación fue que me la hiciera, creo que es domingo, posiblemente el lunes, entonces para tener el resultado y garantizar de que no hay, ¿verdad? Que le damos cabida o tiempo a que si iba a haber crecimiento de un virus, que se pudiera medir. Pero sí le estamos dando seguimiento, siguiendo todas las recomendaciones a, para todas las personas. O sea, La lo mismo gobernadora, la gobernadora también se hizo la prueba, se notificó esta mañana por la Fortaleza, pero ella ha estado en conferencias de prensa. La recomendación no es que se aísle. Bueno, en este momento ya ha estado, el resultado se está esperando para dárselo. Bien importante, ya hemos mantenido la utilización de la mascarilla. En el caso mío, yo tuve contacto directo con la persona. En el caso de ella, sería un contacto directo con una persona que fue contacto. Así que yo no soy una persona que estoy positiva. Y para propósito práctico, si yo no estoy positivo, y probablemente ella salga positiva. Así que es un contacto indirecto, sí es importante, pero en este momento la persona que tiene que garantizar que tuvo el contacto directo soy yo, y ver si hay el crecimiento o no crecimiento del virus. Secretario, las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, ya no van a estar utilizándose en las estadísticas. Le pregunto porque la gobernadora ayer en la conferencia hizo mucho énfasis en que ella solo se deja llevar por las moleculares. ¿Van a seguir usando entonces las serológicas? Sí, las serológicas tienen valor en la medida en que no tenemos la capacidad, ningún estado ni Puerto Rico tiene la capacidad de hacer todas las pruebas moleculares. Tenemos que utilizar las alternativas que tenemos, ¿verdad? La serológica sigue teniendo valor. Una persona que tiene un IgM, un anticuerpo, una hemoglobina M, definitivamente de la forma en que los infectores responden a esto es reconocer que hay que confirmarla, pero definitivamente es una persona que hay que trabajarla y tratarla como si fuese un positivo. Así que sí tienen valor. De la misma forma, un IgG, que básicamente no es una persona infectiva, quiere decir que la persona ya se expuso y ganó inmunidad. Y entonces, de las cosas que todavía queremos estudiar y nosotros ver cómo se comporta la población de Puerto Rico, es si una persona tiene en la serológica un IgG, en qué medida eso es protectivo a largo alcance, que ha sido el argumento, ¿verdad?, que se tiene para todo el mundo, que en qué medida te puedes reinfectar otra vez. Así que sí, la data existe,
yo creo que para propósitos del modelaje, para el proceso estadístico, se quería una muestra más robusta de las serológicas, perdón, de las moleculares, y ya en Puerto Rico se han hecho sobre 100.000 pruebas, de las cuales posiblemente 46.000 son moleculares. Claro. Así que se Esa era siguen. sí, esa era mi próxima pregunta, porque ayer la gran interrogante que quedó en la conferencia y que la gobernadora no pudo contestar y planteaba es que no está el secretario de Salud, es cuántas pruebas moleculares hemos hecho. Entre las dos hemos hecho sobre 100.000 pruebas. Está como, dicen en la calle, Witimita, está como en 46.000 son las moleculares y en la diferencia son las serológicas. Pero se están haciendo en Puerto Rico en el rango de, yo te diría como 1.500 pruebas diarias de las moleculares. Y esto reconociendo que estamos buscando todos los recursos. Nadie tiene los recursos ideales, ningún estado. Una de las cosas que nos pasa recientemente, que los laboratorios privados tenían los reactivos, pero no tenían el swab, el pedacito que se inserta en la nariz, tampoco tenían el medio donde se pone el palito. Así que ese material no estaba llegando al departamento. ¿Y qué hacemos nosotros? En la medida en que nosotros podemos trabajar con una menor cantidad, nosotros lo distribuimos a los laboratorios privados. De la misma forma, hay escenarios en Puerto Rico donde el laboratorio privado quiere hacer la prueba, tiene la maquinaria, pero no le están llegando los reactivos. Así que estamos viendo ese mismo fenómeno a través de todos los Estados Unidos, de todo el mundo. Entonces, ¿Qué pero otra? más o menos me dice que más o menos 1.400 diarias moleculares. 1.500, aproximadamente 1.500. Y entonces nosotros nos insertamos, la última reunión que tuvimos esta misma semana con el Grupo Federal, que vino la gente de FEMA, Departamento de Salud Federal, vino la Defensa de los Estados Unidos, vino los Marshals esta vez, vinieron 5 grupos, y todos en favor de tratar de ayudarnos, reconociendo que ellos estuvieron muy ocupados con la situación de Nueva York. Pero entonces hay una máquina que se llama, yo creo que se llama Panther o Pantera en español, o Hologic, que le llaman. Y entonces hablamos de la máquina porque Puerto Rico no se insertó en la discusión sobre esa máquina. Ahora le hemos pedido, y esa máquina, cuando nos llegue, que sea en las próximas 4 o 6 semanas, aumenta que el Departamento de Salud, de aproximadamente 500 que hace del día, pueda hacer 2.000, 1.500 adicionales. Una vez más, tenemos la máquina, yo tengo fe de que nos llegue la máquina y que nos llegue el acceso a los medios que se utilizan para poder procesarla. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos para aumentar la capacidad de Puerto Rico de hacerse las pruebas específicas. Secretario, usted como médico, luego del anuncio de la orden, de la nueva orden ejecutiva, ¿no teme un aumento de casos? Y he dicho que, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de aplanar la curva, no era que no iban a haber positivos, siempre iban a haber positivos. Era que sabíamos que de los positivos, posiblemente el 10% de la población se iba a afectar, se iba a enfermar, iban a necesitar los recursos terciarios, los intensivos, los ventiladores. Eso le pasó a Nueva York, donde hubo una cantidad de personas que se infectaron todas a la misma vez. Del total, ese 10%, si tiene 100.000 personas y el 10% son 10.000 personas y los hospitales no tienen la capacidad, pasó lo que pasó en Nueva York, que las personas murieron, una gran cantidad. En Puerto Rico, cuando se aplanó la curva, pues entonces empezamos a tener positivos. Sabemos que de los positivos el 10% se afecta y posiblemente tienen que ir al hospital. Todavía más podemos, ya con la data que hemos aprendido, es que del 10%, aunque se enferme, si no son de las poblaciones a alto riesgo, se van a salvar. Así que estamos depurando más y más la data. Pero la importancia era esa. Así que habiendo dicho eso, siempre he dicho que positivo no es tan negativo como lo que se quiere presumir. Y una de las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que lo que nos va a salvar de todo esto es la vacuna, ¿qué produce la vacuna? Anticuerpos. Que la persona tenga una respuesta como si se hubiese infectado sin producir la enfermedad. Usted sabe que cuando nos vacunamos con influenza, la gente le da un poquito de catarrito, un poquito de fiebre, pero no tiene la influenza. Pues sí, porque se le da un virus, en muchos casos vivo, atenuado, que le llaman, es con menos fuerza, pero para producir el anticuerpo. Pues si nosotros creemos que la vacuna es la solución de esto, pues entonces infectarse no es malo. Porque para una persona joven como tú, una persona joven Gracias por lo de joven, doctor. sin condiciones crónicas, sin condiciones afectivas, pues esa persona si se infecta y no se enferma, va a ganar inmunidad. Así que, Pero entonces,
Lo que me está planteando es que sí van a haber más positivos, probablemente con la apertura, pero que es bueno porque creamos inmunidad. ¿Lo estoy entendiendo bien? Eh, es bueno siempre y cuando sea de forma organizada y un número que podamos manejar. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que sí van a haber positivos. Yo siempre he dicho que el último grupo que sale de cuarentena van a ser nuestros viejitos. Y aunque quieran criticarlo, definitivamente ahí sí yo me he puesto bien firme con eso. ¿Por qué? Porque ese grupo, si se infectan y se enferman, van a morir. De lo que vemos de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, se infectan, no están muriendo, a menos que tengan condiciones crónicas. Así que lo que estoy diciendo es que si nos infectamos, definitivamente, de tener en el primer mes mío, del primer día que yo empecé, que teníamos 3,000 pruebas, al último día de ese mes, subimos a 12,000 pruebas. Nosotros de ese mes ahora, yo llevo como un mes y 3 semanas. En estas últimas 3 semanas, en Puerto Rico subimos de 12,000 a casi 100,000 pruebas. Así que si hacemos muchas más pruebas, vamos a tener la posibilidad más positiva. Pero lo que yo quiero establecer es, inclusive en los positivos, tenemos que estratificarlos. Van a haber positivos que por la naturaleza de la constitución física y por no tener condiciones crónicas, por ser personas saludables, puede que se afecten, se infecten y tengan una enfermedad, pero va a ser leve. Así que en ese caso se presume que esa persona es como vacunarla. Te infecta. Doctor, y esto fue así por diseño, cuando se sentaron a hablar con la gobernadora sobre la nueva orden ejecutiva, usted le planteó esto y así fue el diseño de esa orden ejecutiva, pensando así. En la medida en que hemos ganado información de todo, acuérdate que aquí hay un montón de grupos de interés, pero aquí no se devalúa absolutamente nada. En la dinámica de política pública, uno tiene que sopesar lo uno versus lo otro. Y en ese contexto, yo siempre he dicho desde el primer día que donde yo puse mi visión y mi vista fue en los recursos del sistema de salud. Específicamente desde el primer día. Yo llegué un 30, el primer lunes, me acuerdo que el martes me reuní con la Asociación de Hospitales y tan pronto vi el 30% de los hospitales de la capacidad llena y teníamos un 70% disponible y que en aquel momento que no estábamos utilizando ventiladores y que no estábamos utilizando intensivos y que no necesitábamos la capacidad de exceso en el centro de convenciones y que no necesitamos los shelters en Mayagüez ni Cagua, Mayagüez ni Ponce, pues mira, yo dije, perdón un segundo, aquí hay una cosa que tenemos que seguir mirando. Porque evidentemente si la planación de la curva no era que no iban a pasar positivo, era que de los que se nos afectaran íbamos a tener la capacidad. No solo eso, ¿qué ha pasado? Esto lo discuto con todos los días con la gobernadora. Lo que pasa es que es discusión interna. Cuando se hablaba, únicamente se hablaba de intensivo y ventiladores. Después se empezó a hablar de Plaquenil. Después se empezó a hablar de Civir. Ya Plaquenil en Puerto Rico tenemos 360,000 tabletas, aunque quieran decir que no tienen la validación que tienen, pero hay una población que se puede beneficiar. Ahora tenemos el antiviral, tenemos para Secretario, 150 pacientes. hablando de esas conversaciones suyas con la gobernadora, ¿cuál fue su postura cuando vio las recomendaciones del Task Force médico, que no recomendaban abrir como se hizo y que incluso hay 4 parámetros y de esos solamente se cumple uno? ¿Cuál fue su postura? Ha sido siempre el sopesar la realidad del país. En política pública uno tiene que tomar la información que existe y dentro del marco de referencia de la información tomar la decisión. Ahí se viene con todas las decisiones que tomamos, pero tomar la decisión que nos dirigían en la ruta correcta. Me explico. Ahora se está hablando de muertes relacionadas a la cuarentena, ¿verdad? No solo relacionada a COVID, ¿verdad? Se está hablando de, inclusive hay términos de muertes no esperadas o muertes en exceso, que se está hablando en todo el mundo. ¿Qué reclama eso? Que por la cuarentena, personas que pudieron recibir tratamiento médico, No lo simple, recibieron, como sucedió no, en María. ¿no? Y la otra cosa, no solo aquel que tenía condiciones crónicas, aquella persona que dejó de ir a su médico para la evaluación regular natural de su curso y no se diagnosticó un cáncer de mama y cuando se venga a ver esto en diciembre, en enero, febrero del próximo año, ya son 6, 8 meses y tiene una estación, una clasificación mucho más severa que la que pudo haber tenido en la forma inicial. Hablando Así de que eso, ¿usted tiene un estimado de cuántas biopsias, por ejemplo, se dejaron de hacer en este periodo? Y esa es la data que no existe. Ese es el elemento silente. Ahora mismo podemos hablar de forma gruesa, o grosso modo, de la utilización de recursos de salud.
Inclusive, te digo, mira, cuando yo, sabes que hubo también una crítica de la promoción de que era racista de los Ujú. muñequitos. Y cuando yo veo eso, yo le digo, llamen a la persona, vamos a discutir, esto lo pueden cambiar en una computadora. Y cambian los colores y lo hacemos más firme y más consistente con nuestra población, con nuestros colores y lo que fuese. Entonces, como yo no lo había visto, realmente eso lo hicieron el 29 de febrero, creo que fue. Me pongo a leerla y no solo cambiamos eso. Había una parte que decía, si estás enfermo, quédate en tu casa. Eso es totalmente erróneo. Si estás enfermo, busca la ayuda al hospital. Si Claro. estás positivo y no has desarrollado síntomas, quédate en tu casa. Si no tienes síntomas, quédate en tu casa. Pero se ligó una cosa con la otra. Así que en ese Ujú. contexto, la gente se distanció de los hospitales, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto absoluto de esto y nos cogerá tiempo. Lo que sí estamos codificando en Puerto Rico, que lo hemos hecho y lo hemos puesto en el dashboard, son las muertes por mes. Y hemos Ujú. seguido las muertes en enero, febrero, marzo, abril, mayo, Y para eso ver si se va hay un cambio. actualizando porque en el registro demográfico se tarda a veces en lo que Sí, se informan lo las que es muertes. interesante, cuando yo vi la de abril, yo me sentí un sentido de tranquilidad, Sí. en el sentido de que habían 1.700, 1.800 muertes para el mes de abril de este año, cuando típicamente los meses nos dan un rango de 2.200 a 2.500. Y entonces me pregunté inmediatamente, dije, esto no puede ser cierto porque si estamos pasando una Ujú. situación como esta, yo inclusive dije, puede que haya menos muertes por crimen, menos muertes por accidente de carro, pero entonces me fui al registro demográfico y típicamente para propósito del registro demográfico, ellos esperan 30 días curso al final del próximo mes para entonces garantizar que ese mes subsana cualquier diferencia. Así Claro. que en abril se mantuvo un número relativamente estable conforme a los otros meses. Quería preguntarle, volver a la línea sobre las recomendaciones del Task Force. Si de los 4 parámetros que ellos recomendaron solamente cumplimos con uno, que es el de los hospitales, pues, y se tomó la determinación como quiera de abrir, ¿debe ya el Task Force disolverse si en realidad no le estamos, sus recomendaciones las descartamos? ¿Para qué mantenerlo? No, 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 el Task Force, yo he sido bien categórico que la parte de la, por lo menos el modelaje del virus, la data que se obtiene, se discute continuamente con el doctor Reyes, con el grupo de epidemiólogos, inclusive el departamento, reconociendo que el departamento estaba apagado cuando yo llegué Ujú. aquí, así que ya todos se han integrado, tenemos una gran cantidad de epidemiólogos y hemos traído personas, inclusive del Instituto de Estadística, de la muchacha Fabiola Cruz, la doctora, también inclusive del Fideicomiso, han llegado personas a ayudarnos para participar todos juntos. Pero lo que pasa es que las 4 recomendaciones, Ujú. una se cumple, las otras no se cumplen en su totalidad, pero hubo un cambio significativo y trascendental. El ejemplo de medir positivo, sabemos que ese número no podía utilizarlo de la forma que se reclamaba, porque si nosotros hubiésemos tenido una cantidad de pruebas consistente por los pasados 2 meses, pues entonces yo te digo, estábamos haciendo la misma cantidad y buscábamos una disminución. Pero cuando vemos el primer mes que se hicieron 12,000 pruebas total y ver el segundo mes que se hacen eh, cerca de 80,000, 90,000 adicionales, pues definitivamente ese número no iba a bajar, iba a subir. Segundo, la parte el tracing, del Ujú. rastreo. Nosotros acogimos todos los modelos y hemos visto modelos positivos como el de Carmen Yulín, la alcaldesa, me disculpan, la alcaldesa Carmen Yulín, como el de Ramón Luis en Bayamón, como el que tiene Mayagüez, como el que tiene Carolina y Caguas. Y entonces entra la doctora Fabiola Cruz, que tiene Pero 11 todavía municipios. estamos con 11 municipios nada más No, en este modelo de la doctora Cruz. tienen 28 ya. El argumento siempre aquí es el financiamiento, ¿verdad? Todos los alcaldes que no tienen el poder, cuando nos llega el CARES Act, de las cosas, inclusive hoy he estado en comunicaciones y reuniones desde las 5 de la mañana. ¿Qué estamos buscando? Que sea ella la que coordine el esfuerzo, quién fue la que lo lideró. El compromiso que tienen que hacer con el departamento es que la data nos llegue a nosotros para poder estudiar y transferir la información. ¿Qué nosotros damos a cambio? La fuente de financiamiento. Así que sí estamos trabajando en que se añadan más municipios. ¿Y usted sigue reuniéndose con los epidemiólogos del Task Force? ¿Antes lo Con, hacía diario? ¿Cómo está no, eso? yo me he mantenido, ahora como el grupo de epidemiólogos del Departamento de Salud está activo, Ujú. estuvo inactivo, en un grupo nos reunimos lunes, miércoles y viernes. Ellos cogen el insumo también del Task Force. La última reunión, yo te diría la semana pasada, el doctor Reyes se reunió con la doctora Jessica Irizarry, con Ansar, con el doctor Valencia, con el doctor Capó. Así que todos, y con la doctora, inclusive la doctora de subsecretaria, que es Sí, pediatra.
infectóloga y ha sido la persona que ha liderado vacunación en Puerto Rico en los pasados 20 años. Mencionó el doctor Capó, le iba a preguntar precisamente por él, hace tiempo que no lo vemos en los medios de comunicación, él sigue trabajando con ustedes, ¿cuál es su foco? No lo Sí, vimos tampoco ayer en la conferencia de la gobernadora. ayer que yo de salud estaba la voy en la otra esquina. Las personas siguen trabajando. Definitivamente el doctor Capó sigue trabajando en consultoría. Acuérdese una cosa bien importante, el Departamento de Salud tiene una parte de epidemiología, ¿verdad? Cuando llega el doctor Capó, el Departamento de Salud está apagado. Realmente está, y lo digo no simbólicamente, lo digo literalmente. Cuando se reactiva todo el grupo, definitivamente es un consultor que sirve de enlace con el grupo de Task Force, quien fue quien lo recomendó. Así que se sigue trabajando ahora en este proceso de comunicación, particularmente en lo que se habla de política pública, personas que voy a trabajar en la comunicación en favor de soy yo. Y entonces la subsecretaria que se va a insertar, ¿verdad? Y esto hay una estrategia de todo esto. Es que ella El doctor Capó va a continuar bajo contrato, su contrato vence en mayo. se discutirán los elementos, eso estamos discutiendo, ¿verdad? Yo hoy no he tenido la oportunidad, pero en el transcurso de 2 días tendremos que revisar el contrato. Secretario, ya nos queda poco tiempo. Quería preguntarle sobre el tema de su salario, que ha estado bajo fuego desde ayer. ¿Qué pasó ahí? El salario regular bajo el escenario del salario regular de un secretario de salud, ¿usted no hubiese aceptado el trabajo, aún sabiendo que Puerto Rico es un país en quiebra? Mira, lo que le he dicho a la gente, ¿verdad? Lo digo con humildad. A un punto de la vida uno tiene las responsabilidades. Yo tengo 2 hijas, tengo a mi ex esposa, que tengo que, por disposición de la corte, cumplir con una responsabilidad. También tengo unas responsabilidades que en este momento que son económicas y que no podía subsanar de ninguna otra forma. En el proceso de entrar en el Departamento de Salud, yo me acuerdo de lo que me pasó en el 2009 al 2006. ¿Verdad? Yo tenía un salario que era 6 veces lo que me venía a ganar aquí y tuve que subsanar esa diferencia con mis ahorros y con otros sacrificios. Y en aquel momento así lo acepté, no volví a trabajar en la empresa privada, hice todo lo que se me pidió. Así que en este momento, desde la perspectiva económica, no lo podía, no iba a entrar en la dinámica de que yo tenía la experiencia, de que era la persona ideal. No, no, no. Yo realmente, humanamente, en términos de mi responsabilidad para con mis 2 hijas, mi ex esposa, mi familia, mi responsabilidad en este punto de mi vida, 57 años de edad, no lo podría hacer de ninguna otra forma. Así que mucha gente me dice en prensa, no, que debes decir que tu experiencia, tu doctorado, tu administración de empresas, tu doctorado en administración de sistemas de salud, eso es irrelevante en esta discusión, porque la gente lo que quiere ver es que uno humanamente dice la verdad. Yo te estoy diciendo que realmente no hubiese podido subsanar las necesidades que tienen mis 2 hijas, y suena un número gigante. De la misma forma, el otro día yo sacaba números y decía, si la gente supiera que yo trabajo 7 días a la semana, aunque el contrato dice lunes a viernes, pues se trabaja sábado y domingo, y son 15, 16, 17, a veces 20 horas, ¿verdad? Yo me levanto todos los días a las 2, 3 de la mañana, todos los días, 7 días a la semana. Así que si uno fuese a ver esto, dividir los $250,000 esto en la cantidad de horas que yo trabajo, yo creo que el fee rate ronda como en $45 la hora. Esa es la realidad de eso. Secretario, ese modelo es bajo contrato, el contrato vencería al final del año fiscal, su expectativa es mantenerse. Sí, una vez más, y tiene la oportunidad la gobernadora, el equipo fiscal del gobierno de Puerto Rico, el ejecutivo en su función absoluta, inclusive con el insumo del legislativo, establecer si el trabajo que ha sido eficiente, determinar si es la necesidad de renovarlo o buscar una persona. Y si estas cosas en el proceso contractual definitivamente es disposición de la gobernadora. Ella tiene que tomar la determinación de si considera razonable reiniciar o recontratarme. Pues yo he dicho que yo estoy disponible hasta diciembre 30 del 2020 y ese es mi compromiso hasta el día de hoy. Pero esa es la realidad. Mentirle a la gente de que yo valgo eso, eso es irrelevante. La realidad es que en este momento no es lo que uno vale, sino la responsabilidad que uno tiene humanamente. Y yo vengo de la empresa privada, presumir que yo puedo pagar eso y venir aquí y darle 20 horas al día y olvidarme de mis responsabilidades, pues no lo puedo hacer en este punto de mi vida. Bueno, secretario, le agradezco Mm, nuevamente que haya sacado el tiempo para compartir con los gracias. lectores de Metro Puerto Rico. Ustedes, amigos de Metro, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.